Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 18, verso 1 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. La semana pasada comenzamos en el capítulo 17 y vimos que se anuncia la destrucción de Babilonia. Y hemos hablado de lo que Babilonia significa. Y hemos dicho que Babilonia representa básicamente el sistema del mundo.
Básicamente, la forma de pensar del mundo con todos los afanes, con todos las ofertas que te hace, con toda esa exaltación de la obra del hombre. Y hoy le preguntaba a mi hija si se acuerdan, quizá lo que voy a decir para algunos sea muy oldie. Cuando por primera vez dije esto, era muy vanguardista, pero ¿cuántos de ustedes vieron la película de Matrix? ¿Alguien se acuerda? La película de Matrix, a ver, levanta tu mano. Ok, hay una escena, fíjate, es tan famosa que encontré la cita. Va Morfeo platicando con Neo, el héroe, y mientras van caminando, le explica acerca de la Matrix, y le dice básicamente, Neo, la Matrix es un sistema, dice, es nuestro enemigo. Y esto que ves aquí, dice, hombres de negocios, carpinteros, van caminando por la calle y va la gente pasando. Le dice, todas estas personas son los pensamientos de aquellos a los que queremos salvar. Pero están tan habituados y tan dependientes a la Matrix, dice, que mientras están unidos a la Matrix son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos. Y en algún momento mientras va caminando, va hablando con él Morfeo, y viene una muchacha, todos van vestidos de traje oscuro, y pasa una muchacha con un vestido rojo. Y entonces el héroe, Neo, voltea y ve a la muchacha, y Morfeo, sin voltear, sigue caminando y le dice, ¿me estás escuchando o estás viendo a la muchacha del vestido rojo? Le dicen. Entonces voltea, no te estoy escuchando, le dice, voltea a ver. Y cuando voltea, ya no está la muchacha del vestido rojo, sino está uno de los malos, de los agentes, apuntándole con una pistola. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque básicamente es lo que sucede en el mundo. Cuando la Biblia habla de Babilonia, está hablando en realidad de la forma en que el mundo en general actúa. Hemos hablado que aun cuando Juan está tomando una ciudad que existió en el Antiguo Testamento, que era Babilonia, que fue un imperio, que fue una ciudad con mucho esplendor y con gloria y que terminó destruida, Juan toma este ejemplo del Antiguo Testamento y lo aplica a otro imperio que existía en la época de Juan, era el Imperio Romano. Y Juan habla de Roma como si fuera Babilonia. Y nuevamente le atribuye las mismas características del imperio babilonio. Le habla de su gloria, habla de su lujo, habla de la forma en que encanta, hechiza, seduce a las naciones. Y cómo las naciones se asombran ante su poder, ante su majestad. Y lo que vamos a ver es cómo el imperio romano también cae como la Babilonia antigua. Y a lo largo de la historia podemos ver cómo han venido diferentes imperios o sistemas donde el hombre es exaltado, donde se ve como algo que difícilmente va a caer. Y todos los reinos y todos los sistemas que ha habido en la historia terminan cayendo. Y curiosamente, el pueblo de Dios se mantiene en pie. Y cuando Juan habla de Babilonia, está hablando en este sentido, cómo es un peligro para los cristianos, para el pueblo de Dios, el ser seducido, el ser engañado, el ser atraído por las cosas de este mundo. El peligro que tiene la iglesia, y hemos mencionado esto, es de que lo importante para el mundo se vuelva importante para nosotros. Que lo deseable para el mundo se vuelva deseable para nosotros. Es que nosotros caigamos en las mismas preocupaciones y afanes y en los mismos ídolos que cae el mundo. Y honestamente es muy fácil que suceda. Adriana estaba escuchando una predicación de John Piper y yo pasé ahí nada más de mi totero y estaba escuchando una parte donde John Piper, y ese es su mole, está hablando
de cómo Dios comienza su revelación o la revelación de su ley con un mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor ¿con qué? Con todo lo que tú eres, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Y John Piper resumía de una manera muy sencilla, dice, Dios comienza con esto porque esa es la base de cualquier otra cosa. Si tú y yo no amamos a Dios de esa manera, es porque somos idólatras, es porque estamos amando otra cosa, es porque estamos desplazando a Dios del lugar que solamente a Él le corresponde y amamos algo más. Entonces, si tú y yo no hemos captado la importancia de amar a Dios con todo lo que somos, es porque tenemos otros falsos dioses. Y eso es muy fácil. Hemos hablado cuando hablamos de la adoración en Apocalipsis. Es muy fácil que el domingo, a estas horas, después de que México gana, estemos sentados aquí y cantemos y adoremos a Dios. Pero ¿qué sucede el lunes en la mañana? Y de lunes a sábado, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra adoración? ¿Cuáles son aquellas cosas que tenemos en mente? ¿Cuáles son las prioridades que nos mueven? Las cosas que nos hacen decidir. ¿A quién honramos? ¿A quién servimos? ¿Para quién trabajamos? ¿A quién le estamos dando nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro pensamiento? Ese es nuestro Dios. Aquello a lo que le estamos dedicando nuestra vida, aquello a lo que le estamos dando los dones que Dios nos dio, ese es nuestro Dios. Y es muy fácil, otra vez, ser deslumbrados por la grandeza de Babilonia. Y sin embargo, en el capítulo 18 lo que hace Juan básicamente es un canto de lamentación, es un canto fúnebre y describe la destrucción de esta ciudad de la que se habla desde el capítulo 16, ya está destruida. Acuérdense que este es un paréntesis, no estamos viendo nada nuevo, simplemente estamos viendo más detalle del juicio de Dios sobre el sistema del mundo. Si bien otra vez habla de una ciudad en particular, en realidad el juicio de Dios es para todo el mundo, es para el mundo entero. Y en el capítulo 18 comienza con un lamento. Son los primeros 3 versos y nos describe a un ángel descender del cielo con gran poder. Dice que la tierra se alumbra con su gloria y clama con voz potente. Y su declaración es muy sencilla. Dice allí que comienza hablando y dice, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es bien interesante porque cuando describe esto, habla de la Babilonia como la grande. Y ese título lo toma de Daniel 4:30. Este título lo usa de hecho el rey Nabucodonosor. Cuando él está gobernando sobre Babilonia, está en su esplendor, y entonces el rey Nabucodonosor dice, no es esta la gran Babilonia, pero mira cómo se describe, que yo edifiqué. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y esa es la clave cuando se habla de Babilonia, exaltar el logro de los hombres. Acuérdense, la torre de Babel comenzó así. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo porque estamos juntos, hablamos el mismo idioma, nada nos puede detener. Y comienza este ángel declarando que ha caído, esta gran Babilonia ha caído y ha sido destruida. De hecho, Isaías capítulo 21, verso 9, es de donde se inspira Juan para hablar esta frase de cayó Babilonia. En Isaías 21, 9 dice, aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Siempre que hemos hablado que en los reinos antiguos, cada vez que un reino era conquistado o destruido de parte de Dios, Dios lo que ponía de manifiesto no era solamente su poder,
sino su reinado por sobre todos los demás dioses. Acuérdate que Israel estaba rodeado de países que eran paganos. Y en la antigüedad, en la mayoría de las culturas, había varios dioses. ¿Por qué? Porque cada dios tenía un dominio particular. Eran muy especialistas los dioses. Este dios te cuida en las llanuras, este Dios te cuida sobre los montes, este Dios es el que hace que fructifiquen los cultivos, este Dios es el que trae la lluvia. Entonces había multitud de dioses y sin embargo Dios se presenta como el único Dios, y por eso cuando las plagas de Egipto, Dios se encarga de mostrar que aquello que adoran como Dios en realidad no es nada. Aquí dice que Babilonia es destruida. Y dice el versículo 2 que ha sido destruida completamente, de tal manera que ahora habitan demonios y animales inmundos. Básicamente habla de sopilotes, de buitres, de animales carroñeros, para mostrar la destrucción de la ciudad. Ahora, si recuerdas, aunque está nombrando Babilonia, el juicio que vimos en el capítulo 16 es el juicio sobre todo el mundo. Y es bien interesante porque dijimos que iba a comenzar un contraste entre Babilonia, que representa el mundo, la ciudad vamos a decir, la ciudad que fue destruida, y la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial. Y aquí dice que esta ciudad ha sido destruida completamente. Sin embargo, dice el verso 2, que en esta ciudad, o con esta ciudad que es representada como una ramera, dice que los reyes han fornicado, los reyes han sido seducidos, los reyes han participado con ella. Básicamente los pone como sus amantes, pone las naciones, los reyes y los comerciantes. Ellos son los que han mantenido esa relación de beneficio con esta ciudad, con esta Babilonia. Dice el versículo 3 al final que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora, la segunda cosa que vemos, aquí están sus amantes, pero vemos a partir del verso 4 una advertencia. Del verso 4 al verso 8 es una advertencia. Dice el verso 4, oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Está hablando al pueblo de Dios ahora. Ahora, recuerda que en el tiempo de Juan, la iglesia estaba siendo perseguida, pero había cristianos que estaban acomodándose a los mandatos del Imperio Romano. ¿A qué se refiere esto? Que si tú tenías un taller, si tú eras artesano, si tú eras alfarero y querías vender tu mercancía, tú tenías que unirte a un gremio. Y entonces tú ibas con los herreros y ellos tenían su dios particular y ellos honraban al emperador. Entonces dice que si tú querías vender tus mercancías, tenías que unirte a ellos, adorar sus ídolos, rendir culto al emperador, y entonces podías vender tu mercancía y favorecerte, beneficiarte del imperio. Si tú te negabas, tú no podías vender tus mercancías. Y estaba sucediendo con cristianos que estaban siendo seducidos a no batallar, y entonces ellos rendían adoración y se metían a los gremios y adoraban los dioses. Y hay una advertencia de parte del Señor. Les dice allí, salgan de ella. Ahora, nuevamente Juan está volteando al Antiguo Testamento. Cuando hace esta advertencia, tiene en mente pasajes del Antiguo Testamento. Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 51,
Subió el mar sobre Babilonia, el verso 42, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel, es un dios, en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salgan de en medio de ella, pueblo mío, y salven cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Esta frase de salgan del medio de ella, Juan la está tomando del Antiguo Testamento. En su época, otra vez, Babilonia, la Babilonia imperial, oprimió al pueblo de Dios, en aquel entonces el pueblo de Israel. Y de ahí está tomando estas palabras. Y es una advertencia, salgan. Y es un llamado básicamente a la santidad. ¿Se acuerdan ustedes en 1 de Corintios el llamado que tenemos como iglesia? 1 de Corintios 1, si no te acuerdas, vete rápidamente a 1 de Corintios 1. Dice en el versículo, el capítulo 1, 1 de Corintios 1, en el verso 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Tú y yo tenemos parte de este llamado. Somos los santificados en Cristo y somos llamados a ser santos. Y cuando el Señor a través de Juan le dice a la iglesia, salgan del medio de ella, está hablándoles, está recordándoles ese llamado a la santidad. Ahora, tú y yo estamos también en un sistema como el de Babilonia. Tú y yo, el mundo actual, está plagado de estas cosas. Y es muy sencillo. Simplemente quiero que veas, o pon atención, la cantidad, estaba viendo una estadística, y habla de que, por ejemplo, un adolescente, antes de los 15 años, ha visto centenares de miles de escenas sexuales para cuando llega a los 15 años. ¿Sí? Cosa que antes era más complicado, pero ahora es muy sencillo. Es más, la televisión abierta, los anuncios, ya es un bombardeo continuo. Muchas ideas del mundo están permeando en la iglesia. Ahorita que está de moda el debate, por ejemplo, del aborto, mucha gente no entiende por qué el aborto está mal. Mucha gente se sigue pensando como piensa el mundo en términos de yo y lo que yo quiero hacer, en lugar de entender lo que Dios nos ha llamado a hacer. Muchas personas el día de hoy siguen defendiendo la igualdad o el derecho al matrimonio igualitario cuando la Biblia es muy clara al respecto. Y esa forma de pensar es contraria a lo que Dios dice, pero eso se refiere al sistema del mundo, a lo que los hombres piensan y definen como que es importante, a los valores o antivalores que los hombres van generando, a las preocupaciones y los principios que los hombres definen y marcan, que la cultura o el tiempo, la época van marcando como lo que debe ser importante. Los jóvenes el día de hoy están expuestos a muchas de estas ideas. Y tanto el machismo como el feminismo, el aborto, toda la agenda lésbico, gay, trans y el resto de las siglas que ni me acuerdo qué es, pero todo ese tipo de cosas son contrarios a lo que Dios ha establecido. Eso es lo que sucede cuando el hombre le da la espalda a Dios. Eso sucede cuando nosotros los hombres cambiamos el dar gloria a Dios y comenzamos a dar gloria a la creación. Cuando pensamos que nosotros somos lo más importante, cuando pensamos que nuestros deseos y nuestro bienestar está por encima de agradar a Dios, cuando pensamos que nuestra felicidad es la meta en este mundo. Aquí el llamado es a salir. Ahora, no podemos irnos de este mundo, pero Jesús oró en Juan. Y este mismo Juan que escribió Apocalipsis registró su oración y él decía: Padre, te pido por ellos,
porque están en el mundo. No te pido que los saques, pero sí te pido que los libres del mal. Tú y yo estamos en el mundo. Y dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicciones. Pero la Biblia nos enseña que debemos de confiar porque Cristo ha vencido al mundo. De hecho, eso es lo que le está diciendo. Le dice, salgan de allí, no participen de sus pecados, no participen de sus cosas, dice allí en el versículo 4. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. No vivan como ellos, no tomen sus ideas, no piensen que esas son las cosas importantes, no descuiden lo que yo te he dicho. Y eso ha sucedido desde el principio. Adán y Eva tenían el consejo de Dios, Adán y Eva tenían la dirección de Dios, pero Adán y Eva decidieron buscar sus propias decisiones. Dios estaba con ellos, Dios les hablaba, Dios les dirigía. ¿Y cuál fue la tentación? ¿Para qué quieres a Dios si tú puedes ser Dios? Y ellos cayeron en ese engaño que sigue día tras día en cada persona que viene a este mundo, creyendo que nosotros no necesitamos a Dios porque podemos decidir. No participen de sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué no participen? Les dice, no participen de sus pecados ni reciban parte de las plagas. Si tú recuerdas, en el capítulo 16 vinieron plagas específicas sobre la ciudad de Babilonia. Dice, no te hagas partícipe de sus pecados para que no participes también de las plagas. Es una advertencia para el pueblo. Y luego le dice allí, ¿cómo es el pecado de Babilonia? Dice el versículo 5, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, Juan está usando poesía, pero dice, ha pecado tanto y son tan grandes sus pecados que si los juntas llegan hasta el cielo. Se ha ido hasta el extremo en pecado. De hecho, nuevamente Juan se acuerda de Jeremías 51:7, dice, copa de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Giman sobre ella, tomen bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Déjenla y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. El pecado de la ciudad era muy grande. Y otra vez habla de la influencia que tenía Roma sobre el resto de las naciones. Es como el día de hoy. Si tú quieres andar a la moda, vas a buscar las tendencias en París, las tendencias en Nueva York, porque de ahí sale la moda. Entonces estás pendiente de eso. Roma era la capital del mundo, era el centro del imperio, y dice que sus pecados eran muchos y llegaban hasta el cielo. Hay escritores de la época que narran la vida de Roma y narran de las injusticias que había, de los excesos que había, y de hecho, vamos a decir, se creó un género literario que era la sátira. Era hablar de la ciudad, pero burlándose de los excesos que tenía. Roma era la capital en esa época y era la que había embriagado, había contaminado al resto del mundo. Ahora, tenemos una instrucción ahí en el verso 6. Dice, denle a ella el doble, páguenle según sus obras. Básicamente, con estos pecados que llegaban hasta el cielo, se había hecho acreedora al doble. Si ustedes se fijan, habla de esta mujer cómo se gloriaba en el verso 7. Cuando ella se ha glorificado, dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora, esas palabras, literalmente, si te vas a Isaías 47, allí las vas a encontrar. Isaías 47, verso 5 dice,
siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Está hablando Dios de Israel. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Dios había hablado a Babilonia en una época anterior. Juan toma esas palabras y las aplica nuevamente a Roma, pero otra vez, esto trasciende la época. Esto nos habla del juicio de Dios para cada ciudad que se levanta con arrogancia, para todos los hombres que han abandonado el temor de Dios y que piensan que son los más importantes. Y estamos en el capítulo 18, al final de los tiempos, cuando Dios va a juzgar a este mundo. Le dice entonces que en un solo día le van a llegar todas las plagas. ¿Por qué? Porque es el Señor el que la está juzgando. Es el Señor el que la juzga. Es lo que dice allí en el versículo 8. Versículo 8. Ok, ahora comienzan 3 lamentos. Hay 3 de sus amantes que empiezan a lamentar, a llorar la suerte de Babilonia. Y el primero comienza en el versículo 9. Dice allí, los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque una hora vino su juicio. Está hablando de los reyes. Dice, estos reyes que han fornicado, la van a ver destruida y van a lamentarse. ¿Por qué? Porque ellos se han beneficiado. Y en la época de Roma, acuérdate que todo lo que era Asia Menor, las 7 ciudades donde estaban las iglesias que se escriben en Apocalipsis, dependían del Imperio Romano. ¿Tú te acuerdas de Poncio Pilato? Poncio Pilato estaba como gobernador y no tenía, o sea, no era rey, era gobernador. Y estaba también al mismo tiempo, estaba Herodes. Herodes también disfrutaba, dice, pues no soy el único rey, pero pues me la paso bien. Entonces eran unos reyesitos, ahí eran súbditos del imperio que tenían sus privilegios. Cuando Roma cae, dice que cuando ven caer Babilonia, estos reyes comienzan a llorar y decir, ¿cómo? ¿Cómo que está cayendo? Ellos habían disfrutado de la riqueza, del poder, habían fornicado con ella, tenían bienestar, se lamentan de la pérdida de la Babilonia. Pero dice allí, en el verso 10, que se paran de lejos. Van a estar de lejecitos porque no quieren ser también juzgados. Los segundos amantes que aparecen ahí, que se lamentan, son los mercaderes. Verso 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Es bien interesante porque toma más tiempo para hablar de los comerciantes que de los reyes. Mira todo lo que dice allí en el versículo 12. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de los hombres. Todas estas cosas son las que le vendían a Roma. Roma consumía todos estos artículos de lujo. Está hablando de puras cosas en su mayoría exóticas. Ahora es bien interesante porque cuando Juan dice esto, está tomando otra escritura del Antiguo Testamento. Esta escritura viene de Ezequiel, hablando de otra ciudad que en su época fue muy rica, que era la ciudad de Tiro, una ciudad costera del Líbano, donde se producía la escarlata. Tenían la tela de rojo, era muy cara, la púrpura para los reyes,
y tenían muchas maderas. Y dicen que en el Imperio Romano, en su época de apogeo, había mesas para la casa de maderas exóticas que eran más caras que un rancho. Imagínate. Eran mesas de maderas exóticas, usaban mucho marfil, traían las telas, era ver quién era más elegante, excesos, ¿no? Así como ciertas personas que en Estados Unidos o por ejemplo, es muy común en el Medio Oriente, que no sé, en Kuwait o en Dubái ahí, el carro con rines de oro. ¿No han visto esas escenas? Cuando hubo la guerra de Irak, que entraron ahí a Kuwait, hallaron un montón de carros yonqueados con rines de oro, con cobertura de oro. Son excesos. Pues en esta época Roma consumía todas estas cosas, incluidos los esclavos. No había suficientes esclavos, así de que los importaban también los esclavos. Y los comerciantes están lamentándose y dicen, ¿quién nos va a comprar estas cosas? Esa escritura Juan la toma de lo que era Tiro, hablando de Tiro. Y básicamente lo que está haciendo Juan es un retrato del poder del imperio. Básicamente que hacía posible que los ricos fueran más ricos y que los comerciantes se beneficiaban de esos gustos exóticos. Dicen que en esa época, no pasa nada. Vamos a poner a Carlos ahorita. En esa época, apaguen los focos porque ya estamos volteando para arriba. En esa época había campos que no cultivaban granos, no cultivaban cereal para producir vino, porque Roma consumía el vino. Entonces, en lugar de preparar el campo y sembrarlo para que la gente tuviera alimento, lo que hacían es que mejor producían uva para venderlo como vino a Roma. Era la forma en que hacían el negocio, de tal manera que estos comerciantes están llorando porque ¿a quién le van a vender los esclavos ahora? ¿A quién le van a vender las almas? ¿A quién le van a vender las cosas de lujo? Pero no son los únicos. Si sigues más adelante, el último grupo que menciona allí, está el versículo 17. Dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Si tú te fijas, continuamente menciona, en una hora ha sido desolada. ¿Qué significa eso? Que así la destruyeron. Como dirían ahora, en greña, rápido. En una hora, dice, la destruyeron. Y lo que vemos aquí es que los marineros también dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque todos los que dependíamos del mar nos habíamos enriquecido. Sean los pilotos, sean los marineros, sean los dueños del barco, los que hacían los negocios, todos se ven afectados. Si se fijan, no sucede así el día de hoy. ¿Cuál es nuestra preocupación con el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuál es nuestra preocupación por el tipo de cambio? Algunos se preocupan hasta que si el euro subió y ni euros tienen, ¿no? Pero está re caro el euro, hombre, ¿no? Pero la economía mueve el mundo. Y a veces, otra vez, nosotros también corremos con esas mismas ideas, pensamos que eso es lo importante y vemos que en un día el Señor lo puede destruir. De hecho, lo va a destruir. Ezequiel 27 es de donde se toma esta escritura. Juan lo ve en Ezequiel 27,
Verso 36, harán oír su voz sobre ti, gritarán amargamente, echarán polvo sobre sus cabezas, se revolcarán en ceniza, se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de silicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma. Levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? En contraste con estas lamentaciones, ya vimos reyes y naciones, vimos comerciantes, vimos marineros. En contraste con todos estos que están llorando, la Babilonia, ¿qué vamos a hacer sin ella? Dice la voz que hay gozo en el cielo. Mira lo que dice el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En contraste, vemos al cielo diciendo, alégrate, gózate, porque los que se beneficiaban son los mercaderes, son los reyes, son aquellos que fueron hechizados. Tú gózate porque Dios ha hecho justicia. Acuérdate de algo, desde que comienzan a abrirse los sellos, cuando se abre el quinto sello, están las almas de los decapitados, aquellos que han sido perseguidos por su testimonio y están clamando justicia. Dios dice ahora, alégrense santos, porque Dios ha hecho justicia. Dios está ejecutando su juicio. Y hemos visto que el juicio de Dios es la manifestación de su amor por la gente que ama. Es su odio contra todo aquello que daña a las gentes que amas. Es su odio contra todo aquello que es malo. Y Dios lo está ejecutando allí. Y mira ese contraste, dice, no vas a hallar música allá. Dice ahí no vas a oír ni arpistas, ni flautistas, ni trompeteros. Y sabemos que en la ciudad celestial, en la Jerusalén, ¿qué va a haber? Ya están cantando en el mar, ¿se acuerdan? En el mar de cristal, están arpeando las arpas. Ya hay música. Mientras en la Babilonia está desierta, mientras en la Babilonia, en este mundo no se escucha música, en la Jerusalén celestial hay gozo, hay música. Dice que ya aquí no vas a encontrar artífice, no vas a encontrar oficio, no vas a hallar ruido de molino, no vas a hallar nada. Y lo que está hablando es de la desolación. Cuando Dios juzgue este mundo, no va a quedar ni un oxo, nada, no va a haber nada en este mundo. En contraste, sabemos en la Jerusalén celestial, dice que vamos a tener trabajo de juzgar, vamos a estar sirviendo al Señor. Vamos a estar, dice que hay ríos y está el árbol de la vida y hay fruto, contraste con esta desolación en Babilonia. Dice que no va a haber luz, dice allí en el versículo 23, que luz de lámpara no alumbrará más en ti. Mientras que en la Nueva Jerusalén no necesitamos sol porque Dios ilumina todo con su presencia. Dice que no vas a escuchar la voz de esposo ni de esposa, dice en el versículo 23. Dice, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Mientras que en la Jerusalén celestial sabemos que va a haber bodas, las bodas del Cordero. ¿Se fijan en ese contraste? Básicamente está hablando de cómo va a ser destruida este sistema, este mundo que conocemos. ¿Cuáles son las conclusiones? Rápidamente. Bueno, decíamos que Babilonia representa el sistema del mundo, con sus encantos, sus seducciones, sus riquezas, sus beneficios. Y Juan lo que hace a través de este pasaje es que quiere que abramos los ojos para que veamos la realidad escondida de lo que es el mundo, para que podamos ver su verdadero rostro, su juicio y su destino. Todo lo que conocemos el día de hoy, todas estas cosas sabemos que van a perecer. Este mundo está destinado para destrucción.
Por eso es que hace la invitación de salgan de Babilonia. Nuevamente es el llamado a la santidad, pero no a la santidad externa. No pensemos que la santidad es simplemente evitar ciertas actividades. Dios está hablando aquí de la santidad que nos habla la palabra de Dios, que en lugar de absorber los valores del mundo, que en lugar de tomar los moldes, es lo que Pablo nos dice en Romanos 12, que seamos renovados en nuestra mente, que no nos conformemos a este mundo, que no adoptemos las formas, las maneras, las prioridades de la gente de este mundo, sino que seamos transformados. Y el objetivo es poder agradar a Dios. El objetivo es que en nuestra vida, nuestro cuerpo, lo que somos, pueda ser un sacrificio vivo. Que todos los días nos subamos al altar con todo y todo. Que ofrendemos nuestra vida continuamente a Él en obediencia. Porque sabemos que a final de cuentas, este mundo no va a permanecer. Así de que Dios quiere que nosotros estemos trabajando por las cosas eternas y no por las que vemos aquí. Ahora, quiero ser muy claro. Esto no significa que no vas a trabajar. Esto no significa que no te compres ropa a la moda. Otra vez, la santidad externa no es la importante. Se refiere a las prioridades, a los valores, a las cosas importantes. El problema con las cosas de este mundo no son las cosas en sí mismas, sino en la importancia que les damos o les podemos dar. Algo que nosotros podemos poseer termina poseyéndonos a nosotros. El dinero en sí mismo no es malo, pero cuando el dinero nos controla a nosotros, entonces el dinero se ha vuelto nuestro Dios. El trabajo no es malo en sí mismo, pero cuando el trabajo nos controla a nosotros, entonces el trabajo se ha vuelto Dios. Una relación en sí misma no es mala, pero cuando esa relación se ha vuelto lo más importante para nosotros, entonces esa relación se ha vuelto nuestro Dios. ¿Quién o qué es aquello que nos controla? ¿Qué o quién es aquello que nos mueve? Ese es nuestro Dios. De tal manera que nos hace la invitación para que salgamos de Babilonia, pero para que vayamos, que caminemos hacia la nueva Jerusalén, hacia esa ciudad celestial de la que nos habla Hebreos 11. De hecho, cuando hablamos de Babilonia, y con eso termino, estamos hablando de este tiempo, de este mundo. Cuando tú ves en la Biblia te vas a dar cuenta que el mundo ya ha sido condenado. Ahorita estamos hablando de una ciudad Babilonia, pero en realidad el mundo entero ya ha sido condenado. Si tú vas a Juan capítulo 3, el evangelio que escribió el mismo Juan de Apocalipsis, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La maldición sobre la tierra vino desde Génesis, y desde entonces la tierra está sujeta a degradación, a vanidad, dice Pablo en Romanos 8, y está esperando la redención, está esperando la liberación, y esa liberación Dios la ha prometido en una nueva creación. Acuérdate, tú y yo, toda la iglesia, todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, vivimos entre las dos creaciones. Somos nuevas criaturas, pero estamos viviendo todavía en el mundo viejo. Estamos esperando que se manifieste esa nueva creación, con esa nueva ciudad, con ese nuevo cielo y nueva tierra, para que nosotros entonces podamos vivir por la eternidad allí. Mientras tanto, caminamos por este mundo y, como dice el autor de Hebreos, somos peregrinos y extranjeros. Buscamos una mejor patria. Sabemos que en este mundo no vamos a encontrar nuestro hogar permanente. Estamos en una carpa. Pablo dice, estamos en una carpa, pero sabemos que en el cielo tenemos una mansión, una morada
permanente. En este mundo estamos de picnic, estamos acampando, pero sabemos que allá vamos a vivir por la eternidad. Mientras tanto, caminamos con esa esperanza, con esa certeza y, como dice aquí, saliendo. Somos hombres y mujeres en fuga. Pablo le decía a Timoteo, huye de estas cosas. Tú y yo caminamos por este mundo, pero lo hacemos como extranjeros. No tomamos un lugar permanente en este mundo porque sabemos que este mundo va a perecer. Amén. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.